Sean todos bienvenidos a Entre Películas Podcast, tu espacio de cine favorito. Puedes seguirnos a través de nuestras redes, comentarnos acerca de tus películas favoritas y, bueno, sugerirnos temas. Hoy vamos a hablar de un ícono del cine, sobre todo de estos últimos tiempos, alguien que sin duda alguna revolucionó el séptimo arte. Estamos hablando de Quentin Tarantino y hasta ahora sus 9 películas como director-autor. Y bueno, darle la bienvenida de nuevo a Mariana Yepes, Así es. su fan, su ganado. Estaban preocupados, pero no, aquí está Mariana Yepes. Volví de unos días en la ciudad de la furia y qué mejor manera de volver con un realizador espectacular, uno de mis favoritos, Quentin Tarantino, de la ciudad de la furia a Quentin Tarantino, genial. El director de La Furia. Además, el director de la furia. Bueno, yo creo que Mariana no le hubiese perdonado a la producción de Entre Películas Podcast si no la hubiesen esperado para este tema de Tarantino. O sea, Pero es que imagínate tú volver de la ciudad de la furia, Buenos Aires, Argentina, y llegar hablando de Quentin Tarantino, por Dios, lo mejor. lo Para mí, mejor. uno de los cineastas más importantes en la última etapa de la historia del cine. Estoy de acuerdo. Tipo, además, sumamente versátil, además de dirigir, actúa, produce, escribe. Además, no solamente uno de los mejores directores, uno de los mejores guionistas, además de los últimos tiempos. Debo decir que para mí la lista la encabeza Woody Allen, pero la sigue Quentin Tarantino. Sí, mira, algo que hizo Tarantino es que desde un principio se convierte en un director-autor Totalmente. dentro del cine, pero no solo por el tema de los guiones, sino la manera en cómo él asume el relato cinematográfico. Yo considero que él rompe con con Todo, una serie rompió de con todo. esquemas, de estructuras, de narrativas cinematográficas. O sea, hay que reconocer que esas transposiciones, esa forma no lineal de contarnos una historia es un sello de Tarantino. Además, Tarantino es un realizador que para mí rompió además con todos los esquemas típicos que teníamos al momento de escribir, al momento de realizar, además. O sea, fue un tipo que dijo, no, el cine no es A, B, C y D. No, hay muchísimas cosas de explorar. Para mí, una de las películas que rompe esos parámetros al momento de escribir un guión es una de, o sea, su obra maestra, además. Tiene muchísimas películas importantes, pero yo creo que Pulp Fiction es la joya de Tarantino, la bebé favorita de Tarantino, con la que además se catapulta. Otra cuestión que debo decir, que salvo muchísimo de Pulp Fiction, Tarantino además ha sido un director que ha sabido a llevar a los actores, a llevarlos fuera de sus casillas. Pulp Fiction es el mejor ejemplo de eso con John Travolta. Veníamos de ver un John Travolta, un niño lindo de Hollywood, además estereotipado con fiebre del sábado en la noche, Y y Vaselina. vemos a aquel tipazo en Pulp Fiction y de decir muchísimo, el tipo actúa, no es una cara bonita nada más. Y esa dupla, además, Con Uma Thurman. con Uma Thurman, ese baile típico que yo creo que quedó para la historia del cine y sigue además catapultándose en todos lados. Además, fuera de lo que es la etapa cinematográfica, también hay un marketing notorio, además con Pulp Fiction. Ves cualquier camisa relacionada al cine y es imposible no ver alguna de Pulp Fiction con las poses de Uma Thurman de la portada de la peli, a los dos de las silbeticas así bailando en el Sí, café. los No, memes, no, cuando brutal, están bailando twist. brutal, twist además. Para mí Bueno, Pulp Fiction es sí, una de Pulp las obras Fiction más importantes de definitivamente Tarantino. es una referencia en el cine. Ujú. La trató muy bien la crítica, el público. Pero hay que hablar de una película anterior a Pulp Fiction, que además es la que origina esa manera disruptiva de narrar, esa forma, digamos, nada, digamos, una fórmula antifórmula a su Antifórmula. vez, que es Reservoir Dogs o Dogs. Perros de Reserva, donde varios de los actores que están en Pulp Fiction están primero, efectivamente, en el caso de, como se traduce en castellano, Perros de Reserva. A mi juicio, es una película mejor elaborada desde la perspectiva de
los recursos que tenía, porque esa película costó un poco más de $1 millón, a pesar de tener en el elenco gente como Harvey Keitel o como Michael Madsen, pero creo que a nivel de relato es precisamente la que pone el sello de Tarantino. O sea, Tarantino dice, así van a ser mis películas, va a ser como mi identidad a través de la imagen, o sea, mi reino de la imagen se muestra a través de Reservoir Dogs, que no fue una película, no pasó sin pena ni gloria porque ganó muchos premios, la crítica sí la trató bien, pero no fue una película tan mediática como sí se convirtió Pulp Fiction. Bueno, en Pulp Fiction sale nada más y nada menos que Bruce Willis, que también es uno de los protagonistas, y Bruce Willis estaba en su momento, en su top, y fíjate que Bruce Willis cobró una tontería, cobró un honorario muy bajo para la estatura que tenía en ese momento de ser uno de los hombres de la taquilla, de los en su momento actores mejor pagados, y por el hecho de la calidad que él vio en Tarantino, se sintió comprometido, y fíjate, es uno de los, digamos, es una de las tramas más importantes dentro de Pulp Fiction, además de la de John Travolta. Otra dupla, además que yo salvo, además de la de Uma Thurman con John Travolta en Pulp Fiction, es John Travolta con Samuel L. Jackson. Samuel Jackson, claro. Además, claro, Tarantino, si bien en sus inicios, o sea, fue un tipo que empezó a hacer cine, a gustarle el cine viendo cine. O sea, fue un tipo dentro de todo, yo creo que antiacadémico en ese sentido. Fue viendo cine como que fue construyendo. Fue explorando. Su carrera. Además, inició en una de las cunas del cine en los Estados Unidos, que es Manhattan, por ejemplo. E ir poco a poco, claro, si bien rompe como que los parámetros al momento de escribir, también ha sido un realizador que tiene sus propias pautas, sus propios actores. Por ejemplo, el caso Samuel L. Jackson, emblemático en la filmografía de Tarantino. John Travolta, emblemático en la filmografía de Tarantino. Uma Thurman, por supuesto, además fue novia de Tarantino. Brad Pitt, igualmente. Yo creo que ha sido uno de los realizadores que, como te decía al principio del podcast, ha sabido como que marcar y sacar un poco a ciertos actores de su zona de confort. Claro, hay que hablar también un poco de cuáles son las influencias de Tarantino. Una de sus principales influencias es, sin duda alguna, Sergio Leone. Y total, no solo por los dos western que hasta ahora ha hecho Tarantino, aunque es Reservoir Dogs o Los Perros de Reserva, es como un western moderno, ¿no? Además, lo variado, lo rico que es la filmografía de Tarantino. Sí. Tarantino un día puede hacerte un western y fumárselas todas para hacer una gran película, y de repente tienes algo como Once Upon a Time in Hollywood. Y tú dices, qué variado. Además, cómo reconstruye los relatos. Por ejemplo, en Bastardos sin Gloria mata a Hitler. Sí. Cómo le da otro giro a la historia. Sí, ficciona la historia de tal manera que incluso mucha gente empieza a tener como dudas, oye, esto pasó, no pasó, no pasó. Por la manera también incluso tan, digamos, yo creo que él es revolucionario. Totalmente. En el cine, porque él no le importa, por decirlo de alguna manera, qué pueda opinar o no la gente sobre lo que hace, porque él lo ha dicho, él lo ha reconocido. No le importa tampoco que él le hace diga el cine para sí mismo. Exactamente, y no le importa tampoco que le diga a la industria. Yo recuerdo que cuando ganó los Oscar, que recibió el Oscar a Mejor Guión por Django, el tipo dijo, qué raro que le gustó a Hollywood porque es un guión totalmente western spaghetti. Pero fíjate, te voy a hablar de un guión que él realizó mucho antes de que comenzara su carrera como director y productor, que es el guión de la película de Oliver Stone, que es Asesinos por Naturaleza. Es un guión de Quentin Tarantino, una película que sinceramente tiene el sello de Tarantino. Obviamente que Tarantino también se influenció, o una de sus influencias es Oliver Stone, sin duda alguna, porque Oliver Stone también rompe con esos esquemas narrativos tradicionales. Oliver Stone también es disruptivo en ese contexto, pero Oliver Stone tiende a hacer una película más, no son películas documentales, obviamente, son películas
salvo aquella película que hizo, aquel documental de Al Sur de la Frontera, las películas de Oliver Stone tienen como ese carácter documental dentro de una gran ficción. Cosa que también tiene Tarantino. Sí, Por supuesto, entonces muy Tarantino presente. obviamente se ve influenciado por ese sello que tiene Stone, pero también agarra aquellos elementos fantásticos, hiperrealistas, que son los que genera Sergio Leone y ese, digamos, ese género del western spaghetti. Y fíjate, Tarantino, por ejemplo, en la película Django Desencadenado, Genial, además. que además tiene un cameo interesante del Django original, me refiero al actor que es Franco Nero. Fíjate, él usa los mismos elementos. Me Agarra quedo una... con Jamie Foxx. Bueno, Jamie Foxx hace un papel extraordinario, creo que es el mejor de su carrera, a pesar de haber hecho cosas tan buenas como Ray Ray. Charles. Ha hecho una cantidad de películas interesantes. Pero Django, sin lugar a duda, con el sello Tarantino le marcó la carrera. Además, otra de las particularidades que tiene Tarantino es demostrar un cine muy crudo. Además, un cine, hay un dicho que dice, Dios mío, esto parece una película de Quentin Tarantino. Porque claro, es un tipo que sabe cómo mostrar todo de la crudeza Fíjate más el color rojo como lo profunda, resalta, por ejemplo. exactamente. Tal cual, o sea, Almodóvar tiene como que su toque con el rojo. No hay una película de Almodóvar que tú veas que no tenga un toque de rojo. Pero es un tema más simbólico, más romántico, si se puede decir. Tarantino es No, el de papá de Tarantino, Kung Fu, como el de diríamos por Tarantino aquí. efectivamente está como, hay como una conexión con la violencia, una Sí, violencia que es tan gráfica, que es es muy tan, gráfica, muy sí, cruda, que es tan, además. Tarantino pareciera que hiciera cómica, pareciera, o sea, tiene parte de esa estética. Pero a pesar de lo cruda que puede ser, de lo violento que te puede sonar una película de Tarantino, yo creo que hay un discurso notorio en sus películas, que no es, o sea, la violencia no está por estar, sino que tiene como que un significado. O sea, la muerte, Que por es el caso ejemplo, de la serie de Kill Bill. exactamente, y por ejemplo la muerte del alemán en Django, por ejemplo, ves que efectivamente al tipo lo acribillan a tiros, pero es una escena además en cámara lenta, El alemán se espectacular. entrega a la muerte, Exactamente, porque exacto, se entrega a la muerte, por decirlo así. Pero si es un cine muy crudo, muy vivo. Hay gente que no le gusta todos los films de Tarantino, porque les choca un poco esa es crudeza. que A mí me hay encanta, algo, por ejemplo. digamos, en el buen No está ese sentido, morbo, por decirlo hay así. algo, a mi juicio, en Tarantino, que hay algo grotesco, Sí, pero en lo positivo, no estamos hablando de lo grotesco, de lo mediocre, o que está mal hecho, no, grotesco en lo que choca contra la mayoría de los cánones. O sea, nosotros vemos exactamente. películas donde hay violencia, pero la violencia está como construida muy artificial. La de Tarantino más bien tiende a ser tan realista, pero a la vez como él ficciona desde Totalmente. lo fantástico, hay un gran contraste. Creo que en eso tiene algo de esa narrativa latinoamericana del boom. Mira, a mí además de las películas de Tarantino, además lo multifacético que es, hay un audiovisual de Tarantino, creo que los fanáticos lo conocemos a fondo porque sabemos lo rico que fue ese audiovisual. Tarantino además del tema cinematográfico hizo, escribió, produjo el capítulo final de CSI Las Vegas, una de las series más importantes en los últimos tiempos Fue que se ha invitado por Wolfgang realizado Peterson, ¿sí? en los Estados Unidos. El capítulo final de CSI Las Vegas es de Quentin Tarantino. ¡Qué capitulazo! Es O que sea, Tarantino primero es todo. es fanático de esa serie. El relato, además, cómo lo construyó, además, irse dentro de la policía de Las Vegas, la tensión, se lo juro. Yo he visto películas de Tarantino, me ha pasado con otras películas que uno llora como ríe, pero la tensión en la que te pone el capítulo es horrible. O sea, hay un momento que tienes que parar, no sea el momento que se estrenó, como hizo la gente, pero estás así pegado a la silla que dices, sin hacer spoiler, ¿cuándo es que van a sacar al tipo de del ataúd de cristal? Dios mío, las hormigas, no sé qué. El tema de supervivencia en el que te pone Tarantino en ese capítulo final de CSI Las Vegas
por ello, o sea, por ese detalle nada más, lo pongo como una de sus mejores obras, por ejemplo. Está interesante eso de Tarantino en la televisión. Una película que no podemos olvidar, Jackie Brown con la espectacular Pam Grier. Y Kill Bill, además, no me dejas Kill Sí, Bill. pero vamos a hablar un poquito de Jackie Brown. Fíjate, en los años 70, cuando las películas clase B empezaron a irrumpir para darle espacio a las minorías. Fíjate que en los años 70 es cuando se empiezan a hacer películas donde los protagonistas son negros, las películas hechas para negros, así, clara y crudamente hablando. No había negros que en las películas tipo A o clasificadas A desde la perspectiva de la producción, los negros fueran los protagonistas, con unas excepciones como Sidney Poitier, cuando hizo aquella película de Al Maestro con Cariño. Pero en los 70 emergieron esos íconos de la negritud norteamericana o estadounidense, y eso es lo que inspira a Quentin Tarantino a hacer esa espectacular Jackie Brown, porque además está muy bien ambientada en esos años, pero escogió una actriz interesante porque era una actriz que no venía de protagonizar nada, aunque sí había hecho cosas muy buenas, pero nos encontramos con una Pam Grier que es una superactriz, una gestualidad. Sí, es que ha sabido sacar, Sí. como te decía, los actores de esa zona de confort, a catapultarlos a que los tipos pueden hacer cualquier cosa dentro de la filmografía. Pasó con Jackie Brown, como te decía, pasó con Pulp Fiction, pasó con Bastardo sin Gloria, además con Brad Pitt, con el mismo Leo DiCaprio. Además, el último papel de Leo DiCaprio en la película de Tarantino, de Érase una vez en Hollywood, es brillante. Ese personaje para mí es el mejor de la película, el que le da la sustancia a la película. También tenemos una Margot Robbie, señores, que antes de todo el boom de Barbie, hizo de la esposa de Roman Polanski en Érase una vez. Sobre todo porque En Érase una Hollywood. vez en Hollywood toca un tema muy, digamos, dentro del propio Hollywood, bastante delicado. Estamos hablando de Charles Manson, de la familia Charles Manson, de Sharon la Tate, dinastía Manson, sí, ¿verdad? de lo que hizo, bueno, del asesinato de Sharon Tate y de toda esa cosa que ocurría mucho en Hollywood, perdón, en este caso de la esposa de Roman Polanski. Estamos hablando de un momento en el que Hollywood se veía, digamos, empañado o salpicado de barro por la cantidad de excesos que se cometían digamos, detrás de cámaras, en las producciones y todo esto. Y fíjate cómo él recrea eso de una manera lúdica, sigue siendo crudo la manera en cómo lo aborda, pero fíjate esto, mira cómo está pegado en ese sentido Tarantino a su nostalgia. Fíjate, ¿cómo crece Tarantino? Tarantino en su adolescencia vio nada más y nada menos que la serie Kung Fu. Que el Mira cómo protagonista, pone a Bruce Lee en yo no Érase sé, una vez en él Hollywood. odia a Bruce Lee, yo no sé qué le pasó a Tarantino allí, ¿vale? ¿Cómo va a poner a Bruce Lee? ¿Cómo va a ridiculizar a Bruce Lee de esa manera? A un héroe de mi Yo estoy de niñez. acuerdo con Tarantino. Yo No, soy no. anti-Bruce Lee No, total. mi niñez, Anti-Bruce Lee total. mi niñez la pasé viendo películas de Bruce Lee. Bruce Lee es lo máximo. No. Lamento eso de Tarantino, haberlo puesto ridiculizado de esa manera a Bruce Lee. Un cuento que no tiene nada de verídico, al igual que como pasó con Hitler en el teatro donde él explota y Bastardo sin Gloria, eso no es nada histórico. Pero lo cierto es que además, te voy a decir una cosa, a mí me gustó la actuación que hizo el actor que hizo de Bruce Lee, que no recuerdo cómo se llama. Pero antes Está de seguir muy también buena. hablando de Érase una vez en Hollywood, vámonos también a una joya de Tarantino que yo creo que después de Pulp Fiction, bueno, vino Kill Bill, tuvimos a Reservoir Dogs, pero Bastardo sin Gloria. Bastardo sin Gloria, definitivamente. Bastardo sin Gloria para mí es una de las joyas Un super elenco. de Tarantino. Además del super elenco también, el tipo termina de alzarse como guionista. Qué espectáculo de guion es Bastardo sin Gloria. Además, para mí una de las mejores actuaciones de Brad Pitt. Salió el libro, Además, una novela. para mí yo creo que Una dos adaptación actuaciones del top guión. de Brad Pitt o tres, puedo decir. Dos de ellas con Tarantino, que fue Bastardo sin Gloria
Érase una vez en Hollywood, fuera de la filmografía de Tarantino. Para mí fue el curioso caso de Benjamin Button, pero creo que las dos mejores actuaciones que tiene Brad Pitt hasta ahora en su carrera han sido con Tarantino. Bastardos sin Gloria es una joya. Bueno, hay una que para mí es una joya que no está dentro de ese canon, que es la que hace en 12 monos. Bien. Ahí Brad Pitt hace de una especie de loco, que no está loco, sino que más bien es un activista contra el capitalismo. Más, pero todo el giro además Sí. que maneja Brad Pitt en Bastardos sin Gloria es genial. Y por supuesto también está la actuación de Brad Pitt de esta película de David Fincher. Pero para no irnos de Tarantino, fíjate, con Tarantino hay otra cosa importante con respecto a la influencia que tuvieron los 70 en él y que se refleja en Kill Bill, sobre todo por la presencia de Y que David sigue Carradine. presente todavía además en sus últimas películas, esa influencia del cine de los 70, 80, claro que lo maneja con otra estética, de repente con otros argumentos, es otra cosa, pero yo creo que dentro de la filmografía de Tarantino, los años 70, 80, principios de los 90, bien mal juega un poco. Claro, porque a él lo marcó. Sí. Era un hombre que veía mucha televisión, veía mucho cine, y él quería de alguna manera mostrar cómo esa influencia y cómo todo ese estilo podía resignificarse o reinventarse, porque eso es lo que hace él reinventa. Kill Bill tiene esa forma de series que se hacían en los 70 en la televisión norteamericana, que nos llegaba a nosotros como enlatados. Y de eso se trata. Cuando uno ve Kill Bill es como que estuviera viendo televisión, obviamente con una cantidad de parafernalia y de elementos de profundidad y de disrupción Y volvemos también en narrativa. Bastardos sin Gloria a los actores, que un sello también muy parecido al de Almodóvar, sus actores clave, además. Por ejemplo, Bastardos sin Gloria está un Christopher Waltz, además. Para un mí, Brad Pitt, allí. para mí Christopher Waltz es sin duda el mejor de los actores que tiene Tarantino en su filmografía. Y Samuel L. Jackson también. Obviamente. Samuel L. Jackson. Sobre todo, ¿tú sabes cuál papel de Samuel L. Jackson fue el que más me gustó, más que el de Pulp Fiction? El de Django. El de Django, genial. Porque, genial. Fíjate, es el hombre... Yo no lo reconocía, de hecho, la primera vez que vi impresionante. Django. Es impresionante la actuación de Samuel L. Jackson. Después, cuando veo la película por segunda vez, claro, yo veo el reparto al final y me ponen Samuel L. Jackson. Y yo, escucha, ¿en qué momento salió Samuel L. Jackson? Cuando la veo por segunda vez que digo, ¿qué? Era Samuel L. Jackson. O sea, ha sido lo más variado y lo más atípico que ha hecho Samuel L. Jackson Claro, hace el su papel carrera. hace el papel de un endorracista, un hombre criado como esclavo, Desclasado, que totalmente. luego de la guerra civil estadounidense es un liberto, pero es un liberto que está esclavizado a proteger a su amo, porque además lo protege de otros negros. O sea, Además, sigamos hablando de Django. Django, además, es una película muy larga, además, ha sido una de las más largas de Tarantino. Tarantino, además, tiene una actuación especial en la peli, pero es lo variada, lo rica que es la película en escenarios, brutal. Escenas, para mí, que hay que tener estómago es para que verla, inclusive como una escena de cada los perros. personaje que aparece allí, por muy corto, Tiene por su muy toque. corta su intervención, Exactamente. fíjate el cameo que hace el propio, repito, el propio Franco Nero, donde aparece en una de las escenas, digamos, más desagradables desde la perspectiva de lo que está ocurriendo, dos hombres negros matándose. La escena de los Mandinga es, Sí, para mí, es la más cruda. es una de las escenas muy fuertes. Además que en Django... Hubo gente que se salió del cine. Sí, sí, es que es muy dura. Porque ¿qué sucede? Especialmente en esa escena de los Mandingas. Yo creo que el tipo dijo, vamos a recrudecer el sonido. Sonidista, recrudece todo. El tema cuando suenan los huesos que se están matando. Dios mío. Y además, lo bizarra de la escena, que está todo el mundo en un brindis hablando y conversando y los tipos matándose. Es muy fuerte. Pero tú sabes que eso Muy fuerte. es una de las pocas cosas de una ficción que es muy real. Eso Y un Leo ocurría. DiCaprio, exactamente. Eso Y un ocurría Leo en el DiCaprio sur de los brillante, Estados Unidos, exactamente. incluso después de la guerra civil, después de esa guerra de ¿Cuántos secesión. memes no salieron de Django?
cualquier cantidad de memes. Yo, la mitad de los stickers que tengo en WhatsApp son los de Leo DiCaprio con la copita haciendo así. O sea, cualquier cantidad de memes salieron de Django, por ejemplo. Fue una película muy... Creo que una de las Es muy películas más simbólica. mediáticas, además, Es muy simbólica. de Tarantino, porque dio muchísimo de qué hablar. O sea, de verdad. Pero porque además, algo que donde también hace que sea una película, si se quiere, subversiva, es que él suplanta, y sin ningún... creo que había una intencionalidad que en vez de usar a un hombre rubio para hacer de Django, que no me acuerdo cuántas películas hizo Franco Nero de Django, pero creo que llega a la decena de películas, y luego usan a un negro, esclavo. No, y el humor además en medio de la tragedia. A mí una de las escenas que más me gusta es el primer vestuario de Django con el traje azul. Ya ves que el Sí. moreno está altísimo y todo el mundo dice, bueno, pero él eligió su traje, además. Pero esa... Y fíjate, él pone a un alemán, Un alemán, exactamente. que es este actor, Christopher Waltz, a ser como el, ni siquiera a ser el empleador, no, es su socio. Es su socio. Lo pone como socio. Fíjate todo lo irónico, todas Los las diálogos ironías. son brutales entre Sí, Django ajá. y Obviamente. y el alemán. Y fue tan mediática. De los la mejores película, diálogos que he visto en el exactamente, cine. que después de los Oscars la película siguió dando de qué hablar, sigue siendo, todo el mundo va hacia Django. Muchos dicen, es la peor película de Tarantino, es la mejor película. Hay tantas opiniones. Sí, creó bastante encontradas, polémica. Exactamente. Tanto que se ganó el Oscar a mejor guión. Pero fíjate, rescatando la actuación de Jamie Foxx, que para mí no era fácil para él superar a un ícono del western spaghetti como era Franco Nero. Luego darle su propia voz a un Django que ya venía de tener una tradición, y esa tradición romperla primero con un personaje que es esclavo, un personaje que de alguna manera no era típico ni siquiera para que fuera un protagonista. O sea, la manera en cómo protagoniza Jamie Foxx es algo que rompe también con los protagonismos que habían hecho hasta ese momento la gente negra dentro de Hollywood, porque generalmente los ponían a hacer papeles, a la mayoría de los negros, papeles muy históricos, muy relacionados a cosas que acontecieron en la realidad, pero no, este es un personaje realmente fantástico. De hecho, Django fue tan polémico que yo recuerdo que gana Tarantino el Oscar, sigue en la palestra Django y Jamie Foxx llega a Miraflores a ver el presidente Nicolás Maduro. Recuerdo y decía, Dios mío, Django da para la política venezolana. Todo el mundo, llegó Django a Venezuela, llegó Django a Venezuela. Y estaba Jamie Foxx en Miraflores con el presidente. Y yo, no, Dios mío, o sea, definitivamente esta película de Tarantino por debajo de la mesa no pasó en ninguna parte. No, Recuerdo. y además una película que, digamos, proporcionalmente a su costo, fue bastante redituable para los productores, entre eso el propio Tarantino. Pero hablemos ahora de Érase una vez en Hollywood. A mí me encantó. Fue una peli que me disfruté. Además la vi, ya la he visto unas 4 veces, pero cada vez que la veía, o sea, la disfrutaba, me reía. O sea, hay una de las cosas que tiene Tarantino, que es que las escenas son tan crudas y tan malvadas que llegas a reírte. Es un humor negro. No, y además que tú llegas a preguntarte, cónchale, yo me estoy riendo por esto. Pero es que yo, por ejemplo, la última escena, cuando Brad Pitt está con el soplete echándole candela a todo el Team Mason, yo estaba muerta de la risa. Muerta de la risa. O sea, yo decía, chamo, ¿será que uno se tiene que reír por esto? Porque, ay, Claro, pero ay, es que papá. fíjate, tú sabes que esa fue una de las películas que catalogaron de contenido facho, Sí. o sea, un contenido racista, un Racista. contenido clasista, un contenido, digamos, nada con las Yo creo convenciones que la sociales. denuncia fue tan dura que pudo, o sea, estaba como que una brecha muy corta entre la protesta, la denuncia a lo facho, que han catalogado muchísimo, no solamente a Érase una vez en Hollywood, sino también a Django, a Pulp Fiction, o sea, catalogaban a Tarantino de clasista y demás. Yo creo que no. Yo lo que creo es que No. Tarantino es un provocador, y Exacto. cuando digo de que es un Y provocador, te dice, hable, o sea, sí, con sus películas de la llana, claro, pues. porque él, en una de sus defensas, y que digamos él
prácticamente decía me vale verga, pero entre esas cosas que era que él estaba mostrando una realidad. Y sí, en efecto, en los años 70, ese racismo, ese clasismo que está retratado allí, que también está retratado en Django, porque estamos hablando de que qué difícil era para todos los directores que en su momento hicieron películas sobre el viejo oeste, los western que se No, y hicieron además en los con- Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, como los que se hicieron en Cinecittà Exacto. o los que se hicieron en Italia, que son los western spaghetti, ¿cuándo veías tú un protagonista negro? Nada, nunca. No, 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 es un provocador nato y además esa provocación yo creo que hace falta muchísimo en el cine. Igual, en Érase una vez en Hollywood, ridiculizar a ciertas figuras que mucha gente les tiene respeto. Caso Bruce Lee, por ejemplo. Eso sí, que ahí sí, independientemente ahí que sí, Quentin, pero cuando te vea de frente te voy a decir, que ¿por qué le hace relato- eso a Bruce Lee? El relato era una ficción en cuanto a Bruce Lee, era ridiculizar totalmente Sí. la imagen de Bruce Lee. Sin embargo, fíjate, él la ridiculiza, pero a la vez, digamos, lo realza, Exacto. porque busca un buen actor. Busca además darle una... En el clavo, buscar Sí. en el clavo. Y además, nunca dice que es Bruce Lee. O sea, Exacto. pudo ser un doble de Bruce Lee. Te lo pone además como con los símbolos y tú te vas directo a Bruce Lee. Sí. La franelilla blanca, los jeans oscuros, los lentes y ves al tipo y se parece muchísimo a Bruce Lee. Sí, sí, Los dos son cuatro, obviamente. es Bruce Lee. Y fíjate tú, en contraste, ¿a quién se parece Brad Pitt en la filmografía de Bruce Lee? Se parece a Chuck Norris. O sea, es como que si Chuck Norris le hubiese, como la venganza de Chuck Además, Norris. una de las cosas que a mí me encanta de Brad Pitt es ese acento que tiene y Tarantino además se lo profundiza más. Entonces, ese sarcasmo que tiene Brad Pitt, además, que tiene una perra pitbull que yo creo que le complementa el personaje al tipo y le pone Candy. Además, una perra así, totalmente grande, de pelea. Y yo decía, no, Dios mío. De verdad que se la fumó toda en Érase una vez en Hollywood. Y además, de ver a una Margot Robbie ahora en Barbie, la ves en Érase una vez en Hollywood y tú dices, concha, que salto. Hablemos también un poquito, partiendo de Érase una vez en Hollywood. Es la 9ª película de Tarantino. Él dijo que llegaba hasta las 10 películas y se retiraba de él. Bueno, fíjate, Brad De la Pitt tiene, industria cinematográfica. Brad Pitt tiene en este momento 60 años. Una de las cosas que él dijo con respecto a Y hacer sigue igual 10 de películas... bello. Es fíjate, como el vino. hay algo en lo que no estoy de acuerdo con Brad Pitt. Él dice que él va a hacer solamente 10 películas porque él se ha fijado que muchos directores, después de cierta edad, entran en la decadencia. Tarantino. No estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Voy a poner el caso y ahí voy a hacer una comparación de un director que Tarantino admira mucho, que es el caso de Martin Scorsese. Martin Scorsese nos acaba de entregar su última película, que él dijo, sí, ya Sí, esta ya es mi está. última No, película, que son Los Asesinos de la Luna, por cierto, con actores como Robert De Niro y este Leonardo DiCaprio. Pero algo interesante de Los Asesinos de la Luna es que yo puedo decir en este momento que si alguna película pudiera superar a Taxi Driver dentro de la propia filmografía de Martin Scorsese, es esta película. Bueno, haría falta ver qué va a traer Tarantino para su 10ª película, si efectivamente también va a ser la última. Está también esa mediática de ver qué temática va a tocar, se ha dicho muchísimo. ¿Sabes que una de las especulaciones que hay es que él va a hacer la película, su última película en 3 partes, muy al estilo de este director que hizo, él dice que es una sola película en varias partes, como es el de Ninfómana, digamos el propulsor del Dogma 5. Entonces dicen que él va a hacer su última película en 3 partes, en 3 entregas. Es decir, no son 3 películas, sino Yo que creo que el centro ahorita de todo esa es una de las cosas que se está especulando. No, ¿y de qué va a hablar en esta última película? Hay demasiada especulación. Sí, por allí. primero están hablando de si va a cerrar un ciclo que comenzó con Reservoir Dogs, Pulp Fiction, pero no tiene a la persona que escuché que él quería para su última película, que es Bruce Willis. Yo en una entrevista No lo tiene también, porque Bruce Willis está exactamente, sufriendo de estaba demencia. sufriendo de demencia. Entonces, era como Exacto. digamos, cierro con uno de los que empecé, cierro con uno
primero porque él admira a Bruce Willis. Él tenía a Bruce Willis en sus películas, más allá de su calidad actoral, es que la encarnación de la forma de violencia con la que actuaba Bruce Willis era una de las cosas que le encantaba, Tarantino que le además encanta a decía que Tarantino. con su 10ª película, creo que fue lo último que asomó, era que iba a tener rostro de mujer. También vamos a ver si retoma. ¿Quién sabe si toma a Uma Thurman? Eso era también decía todo el mundo. ¿Será que regresa Uma Thurman a trabajar con Tarantino? ¿O saca también alguna actriz? O a Margot Robbie. A la misma Margot Robbie. Ay, ¿cómo que se llama? Bueno, Winona Ryder. Winona Ryder, Hay claro. que ver también por dónde van esos números. Una de las cosas también que me ha gustado a Tarantino en esta pausa que ha tenido desde Érase una vez en Hollywood hasta ahorita es también ver sus influencias del cine. Escribió un libro, lo presentó en España, en nutrir además ese pensamiento. Su encuentro con Almodóvar. Más allá de lo académico. El tipo dijo, mira, yo voy a hacer un libro para que ustedes conozcan con las películas con las que yo empecé a hacer el cine, las que tienen influencia dentro de mi obra, e irse a esa parte académica no tan patriarcal, tan cuadrada, también por decirlo así. Mira, y no olvidemos sus colaboraciones con nada más y nada menos Robert Rodríguez. Fíjate, esa película sobre los vampiros, esa película donde él es uno, digamos, de los protagonistas de la película y que además comparte con Salma Hayek. Uh-huh. Y comparte también con otro de los íconos de Hollywood. Entonces, creo que él ha sido como muy consecuente, porque él reconoce, por ejemplo, que hacer cine tiene que ver con una cosa de la pasión, que es del crepúsculo al amanecer. Él dice, lo más importante de hacer cine es que lo hagas con el corazón. Y como él vio eso en Robert Rodríguez, en esa película de El Mariachi, donde Robert Rodríguez apenas $7,000 y algunas de las escenas las hizo con sillas de ruedas. Y otra de las cosas que yo también y él, bueno, fíjate, y él agarra a Robert Rodríguez y lo, digamos, hace una sinergia con Total. él y sale esa película del crepúsculo al amanecer. Otra de las cosas que yo rescato de Tarantino, que Tarantino ha sido uno de esos realizadores que no son egoístas, que comparten además sus obras. O sea, por ejemplo, vemos, además de su exploración de género maravillosa, películas como tal, que se une a varios realizadores, hacen sus propios cortometrajes, fusionan ideas. O sea, Tarantino de repente te puede decir, yo creo, mira, tengo este guión, pero no lo produzco yo, lo realizas tú. Ha sido un tipo que ha sabido como que fusionarse con otros realizadores y a no encaletarse, como por decirlo así, las ideas, de una manera astuta, ojo, eso sí, o sea, porque tampoco te tienes que dejar joder, por decirlo así. Pero, por ejemplo, el caso de Woody Allen, es muy, esto es mío, esto es mío, esto es mío y nadie me lo quita, por ejemplo. El caso de Scorsese de repente como que se ha ablandado un poquito, pero Tarantino ha sido un tipo que ha sabido como que expandir sus ideas con otros realizadores. Eso, caso Robert Rodríguez, casos tal, unirse con un grupo de organizadores, de apostar también un cine independiente. Además, bueno, sí, un cine que esté un poco despegado de la gran industria, porque fíjate, ¿quién es el primero en distribuirlo y en darle soporte para que haga cine? Bueno, la gente de Miramax, que a pesar de que el escándalo y de lo que ocurrió con el dueño de Miramax, que para no recordar eso. ¿Quién le va a producir? ¿Qué casa productora le va a producir a Tarantino? A él le sobra definitivamente. Todo el mundo está a la expectativa si es Netflix, si es Warner, si es, claro, también está todo, bueno, tenemos huelga de por medio, Hollywood está patas para arriba ahorita, pero ver quién le va a producir. Yo estoy a la expectativa así máxima de quién le va a patrocinar. Y sobre todo él tiene suficiente, en este momento tiene suficiente. Puede hacer lo que le dé la gana. Sí. Así él puede decir, la voy a producir yo mismo, lo único que no va a hacer obviamente es distribuirla, pero él se puede dar lujo además decir que es la 10ª y última película de Tarantino. Eso ya le garantiza el éxito. O sea, incluso por muy mal que la vaya a tratar la crítica, si eso llega a ocurrir, que no creo. Y que no le importa mucho la crítica. Que a él tampoco le importa. Entonces,
va a ser quizás la película más taquillera de Tarantino. Estoy seguro que él también la va a hacer dentro de las convenciones actuales. Va a ser una película de actualidad, aunque la pueda estar situada en cualquier época. Bueno, y con esta expectativa de que nos trae Tarantino, si efectivamente va a ser su 10ª película con la que cierra su carrera como director. Cerramos nosotros acá en Entre Películas. También invitarlos a ustedes a que nos digan, ¿les gusta Quentin Tarantino? ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿No les gusta Quentin Tarantino? Precisamente, como es un director que da mucho de qué hablar, vamos a seguir hablando entonces nosotros a través de las redes. Gracias por acompañarnos. Nosotros estaremos hablando de Quentin Tarantino en próximos episodios. Los invitamos a que hablen con nosotros, interactúen con nosotros de este y otros realizadores más. Gracias por acompañarnos nuevamente en Entre Películas. Y con el toque de Quentin Tarantino nos despedimos, ¿no es así, Ricardo? Así es, Mariana. Entonces, mi gente de Entre Películas Podcast, sigan con nosotros Sí, a través de las próxima. redes. Chao, chao. Chao.